Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta nuestra primera conferencia del 2024. Hoy, miércoles 10 de enero, tenemos con nosotros al Padre Víctor Hugo Fernández Vélez. Y antes de pasar con el Padre, bienvenido Padre, por cierto. Antes de pasar con el Padre, vamos a hacer nuestra oración de protección inicial. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que selles y protejas con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor, mi consciente, inconsciente, subconsciente. Sella, Señor, mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, biológico, psicológico, material y espiritual. Sella, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo. Protégeme, Señor, con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Sella, Señor, mi pasado, mi presente, mi futuro. Sella, Señor, mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sella, Señor, mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del costado herido de Jesús. Escóndeme, Señor, en el corazón inmaculado de nuestra Santísima Virgen María, para que nada ni nadie pueda provocarme ningún daño. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y ahora sí pasamos con el Padre Víctor. Bienvenido, Padre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy feliz año a todos, aunque han pasado ya algunos días desde Año Nuevo, pero comenzamos este nuevo año junto al apostolado y sobre todo en este año que el Papa ha dedicado especialmente a la oración y a la vida consagrada, queremos partir con justamente una meditación en torno a la importancia de la vida religiosa, la vida consagrada al interior de la Iglesia y con la presentación que voy a hacer, voy a seguir un texto que es del Papa San Juan Pablo II sobre la vida consagrada, que es un documento que escribió el año 1996, hace harto tiempo, que lo publicó un 25 de marzo de ese año, y donde invitó a una instancia justamente a la reflexión a todo lo que significaba la vida religiosa al interior de la iglesia. Ese va a ser por decirlo de alguna manera, el documento que voy a seguir para hacer esta presentación y desde allí para que podamos meditar y en torno valorar también a todos aquellos que son consagrados al Señor. Todos nosotros por el bautismo participamos de la consagración, fuimos consagrados allí como hijos de Dios y algunos llamados entre el bautizado a alguna misión particular, ya sea en la vida religiosa, con los votos, la vida allí consagrada, porque vamos a ver que también hay diversos estados, digamos, en los cuales podemos vivir los consejos evangélicos y también, por otro lado, consagrados también en la familia, en la vida matrimonial. Con esta introducción yo voy a compartir pantalla con ustedes ahora en este momento para que podamos también seguir la reflexión de ahora. Eh, voy a entonces con esta pantalla vamos en el fondo iniciar eh, propiamente tal nuestra meditación de hoy. Eh, la llamada La importancia de la vida consagrada en la Iglesia, una mirada en el año dedicado a la vida consagrada como el invitado del Papa Francisco. Ahora, partamos nuestro recorrido, como decía al comienzo,
que hablar de la vida consagrada entra en un camino de descubrimiento de distintos servicios y carismas que suscita el Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de la iglesia. Es reconocer, por un lado, la riqueza, como dice ahí, insondable, de, que está presente en la Iglesia Universal y cómo el Señor va llamando a formar comunidades que anuncien el Evangelio al mundo, la verdad, en los distintos estadios, en los distintos lugares donde la Iglesia tiene que estar presente en el mundo. Para ello, como lo dice ahí, ya lo decía al comienzo, cuando daba la bienvenida y saludaba a todos, vamos a meditar sobre la vida religiosa y consagrada, siguiendo la exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II, que escribió el 25 de marzo del 96, y que esta constitución, esta exhortación, sigue teniendo hasta el día de hoy una actualidad única. Y creo que el Papa San Juan Pablo II era un visionario en este sentido, porque aunque han pasado casi 30 años desde que escribió este documento, este sigue tan vigente como ayer. Ahora, eh, voy a hacer una presentación de este documento, voy a seguirlo a él para hacer toda esta reflexión en torno a lo que significa la vida religiosa. Ahora, desde el párrafo inicial, como lo dice aquí la diapositiva, eh, el Papa Juan Pablo II hace un recorrido como un buen teólogo desde lo trinitario y lo cristológico hasta llegando a la iglesia y va exhortando a que en el fondo la vida religiosa es un don de Dios Padre a la iglesia a través del Espíritu y que se enraiza en los ejemplos y enseñanzas de Cristo. Es decir, la vida religiosa nace primero como un querer del Padre y donde todo es trinitario, porque los consejos evangélicos que son rasgos característicos de Cristo, virgen, pobre y obediente, se hacen visibles también a través de estos que se consagran y como un misterio del reino presente y actuando también en la historia. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando hablamos de la vida religiosa, estamos hablando primero de un querer de Dios y de un don del Señor para la iglesia que invita a algunos a consagrarse en esta dimensión cristológica, de Cristo el Señor como pobre, humilde y casto, que son los votos que tradicionalmente escuchamos. Ya vamos a entrar en detalle en lo que significa cada uno de ellos para que podamos comprenderlos también los que, por ejemplo, en el caso mío, ser sacerdote, o aquellos que son laicos comprometidos o que son laicos casados, para que descubramos la riqueza que tiene al interior de la iglesia las distintas comunidades. Ahora, esta opción del Papa, al considerar, como dice aquí, la vida consagrada como un don de Dios, eh, él va insistiendo en que cada época va suscitando en ella un modo de vivir esta consagración, y que hay muchas maneras en que se expresa, pero que sobre todo lo que quiere apuntar es que hay una dimensión única en toda la vida consagrada que trasciende, podríamos decir que es como el espíritu que mueve a cada comunidad religiosa o a cada instituto, a cada orden, para también poder atender la realidad que les toca. eh, y cómo vivir también esta realidad, estos votos, en cuanto a los consejos evangélicos, en cuanto también a, a lo que está llamado cada comunidad con su carisma específico, con todo lo que ella es, pero que hay algo que es transversal. Cada vida religiosa, cada religioso están en el mundo para manifestar la presencia de Cristo en los distintos carismas que ellos tienen, a partir de sus propias vivencias y sobre todo que se expresa públicamente el deseo de querer vivir en esta unión con el Señor. Ahora, en ese sentido, también el Papa habla de la vida monástica contemplativa, que también
es parte de la vida consagrada y sobre todo insiste en como un don también, como un carisma que es parte también de la iglesia y que tiene una tarea también en la cual van sosteniendo la vida eclesial. Ahora, toda la vida consagrada, de acuerdo a las características históricas que les toca desenvolverse, van también surgiendo los carismas para que puedan responder a esas necesidades que van surgiendo en la historia. Y con esta introducción, eh, se nos va insistiendo, primero, que todos los que son religiosos y religiosas están en seguimiento de Cristo para vivir de un modo radical el Evangelio y en ese sentido acoger la gratuidad de la llamada que el Señor nos hace y que cada uno está llamado a responder desde su propia historia a este proyecto que Dios va manifestando y que cada uno de los que son consagrados, hombres y mujeres, responden generosamente a esta invitación del Señor en sus vidas. O sea, si bien la vida consagrada es un don para la iglesia, exige necesariamente de la respuesta de aquellos que son llamados. Ahora, este vivir en esta consagración total a Dios ha variado, como dice, de acuerdo a la historia y a las distintas épocas, porque hay comunidades que surgieron en algún momento histórico y que luego desaparecieron porque también cambiaron las circunstancias de la vida. Los carismas que el Señor va dando a la iglesia a través de algunos fundadores, a veces son permanentes, como algunas órdenes que hasta el día de hoy existen. Podríamos pensar en los franciscanos, los dominicos, órdenes antiguas como la Orden del Carmelo, pero también podemos pensar en aquellas comunidades que fueron desapareciendo con el paso del tiempo porque ya no eran necesarias, sino que las que perseveraron son las que siguen manifestándose ante el mundo como una necesidad de manifestar un carisma de parte del Señor. Ahora, en ese sentido, los consejos evangélicos que se viven son también con esta perspectiva escatológica y sobre todo eh, en la profesión de los consejos se manifiesta también la presencia ya desde el reino, sobre todo el vínculo, como lo dice el Papa de la Castidad, que está allí como un signo de fidelidad al Señor y que anticipa la presencia del reino ya en la tierra. Ahora, como lo decía al comienzo, eh, y como lo decía hace un rato, eh, hay distintas formas en que se han vivido los consejos evangélicos a lo largo de la historia y que tiene que ver con toda esta dimensión o esta triple dimensión que por un lado apunta a la consagración de cada persona, apunta a la comunión al interior de la iglesia y a la misión que cada uno tiene que desempeñar. Ahora, en ese sentido, para una mayor comprensión de esto, vamos a ir revisando en el fondo los capítulos que tiene Vida Consagrata, que es la exhortación, para que podamos también nosotros tener una mejor comprensión. Eh, lo fundamental en toda consagración, y como lo dice el Papa, es establecer este vínculo y esta relación con Jesús. La vida consagrada no se entiende sin un vínculo íntimo con el Señor y un seguimiento de Cristo que el Padre nos invita para hacer su voluntad y que somos conducidos por el Espíritu Santo. O sea, en ese sentido, eh, hay un icono que el Papa lo menciona especialmente en su carta, que es el icono de la transfiguración en el monte Tabor, donde en esa escena se considera un poco esta triple dimensión o esta dimensión trinitaria, eh,
como un espejo donde se puede mirar la vida religiosa. En ese sentido, es una alabanza a la Trinidad, lo que aparece allí, porque en el Monte Tabor se manifiesta el Padre, que cubre y que habla al Hijo y dice, este es mi Hijo amado, que está la presencia del Espíritu con esa nube que cubre todo y que está Cristo glorificado. Entonces, pero que al mismo tiempo es una alabanza a la Trinidad que está allí, pero también un camino pascual porque en algunos de los relatos, en todos los relatos en realidad de la transfiguración, aparece al lado Moisés y Elías, porque Jesús es la plenitud de la ley y los profetas y que va camino a la Pascua, es decir, a su entrega y que nos enseña a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Ahora, en ese aspecto, esta alabanza a la Trinidad, como lo menciona, eh, es a través de esta experiencia de Cristo, Cristo que bendice al Padre siempre y que está en esta sintonía con el Padre y que al mismo tiempo el que lo sigue trata de vivir como Cristo lo hizo, virgen, pobre y obediente, guiado por el Espíritu y que al mismo tiempo este espíritu suscita carismas particulares al interior de las comunidades, de un instituto, pero que todo es al final obra del Padre. En ese sentido, los votos se entienden en esta perspectiva trinitaria, o sea, el Padre suscita un carisma, aquel que sigue a Cristo se vuelve discípulo de Cristo, y entrando en esta perspectiva del Padre, y es el Espíritu que, que va suscitando al interior de la iglesia estos carismas para el bien y la construcción de lo que significa el cuerpo de la iglesia. Ahora, ¿es un camino pascual? Sí. De hecho, todas las vocaciones están llamadas a contemplar a Cristo crucificado, porque en el fondo, en cada uno de los llamados tiene que hacerse presente el Cristo sufriente, porque los consagrados tienen que ser un signo verdadero de Cristo en el mundo, que acuden también en ayuda de los que sufren y que hacen visible su presencia también a través de el consuelo que dan al pueblo de Dios. En el fondo son un símbolo del reino. El valor de la vida consagrada en ese sentido es como un, como lo dice el Papa, es como un anticipo de un mundo definitivo, pero que también transcurre con la cruz. Es decir, la imagen de Cristo crucificado no es el sufrimiento por el sufrimiento, sino este sufrimiento redentor, este dolor que redime al mundo de todo su pecado. Y por lo tanto la vida consagrada está llamada a asumir también esta experiencia de dolor que se vive en el mundo y también llevar a los hombres hasta Dios y animarlo en el camino. Ahora, la vida consagrada solo se puede vivir en pertenencia a la comunidad eclesial. No es verdadera vida religiosa si se vive fuera de la iglesia. Es en la iglesia y para la iglesia. En este sentido, todo el desarrollo de que el Papa va diciendo es que en el fondo cada uno de los que somos cristianos cumplimos un rol y una tarea, pero lo tenemos que vivir al interior de la comunidad eclesial, nada fuera de la iglesia. Y en ese sentido, la santidad que pueden alcanzar se alcanza también en esto, en el vínculo con otro, en una experiencia especial, digamos, de recordando que cada uno de nosotros nos insertamos en una comunidad y esta comunidad en la que estamos, es la que nos ayuda a vivir plenamente lo que somos cada uno. Ahora, todos los consagrados deberían y deberíamos tener a la vista esto, que estamos llamados a la santidad de vida. En ese sentido, el documento utiliza la figura de Santo Domingo Guzmán,
que habló con Dios y de Dios. O sea, en ese sentido, la vida religiosa no es solamente hacer a los demás un bien, hablar de Dios a los demás, sino que también establecer un vínculo estrecho con el Señor. Porque puede pasar que de repente hablamos mucho de Dios a las personas, pero no hablamos con Él, no estamos en vínculo con Él. Podemos sabernos teorías de Dios, cosas buenas del Señor, sabernos el Evangelio de memoria, explicarlo y a veces no conversar con Él. En ese sentido, este de ser guiados por el Espíritu de Santidad es recordar que lo que yo transmita sea también la experiencia vital que yo voy teniendo, cómo yo en este encuentro con el Señor voy dando lo mejor de mí, cómo yo hoy día también voy ofreciendo aquello que el Señor va suscitando en mí. Ahora, en el segundo capítulo de la exhortación, se nos invita y invita también a reflexionar en torno a esto de la comunión en la iglesia, porque si hay algo que es fundamental, es que la vida religiosa se vive en comunidad y fraternidad. O sea, no se puede vivir solo a la vida religiosa. O sea, porque es una obra del Espíritu y se nos invita a la fidelidad y a la novedad mirando al futuro. En ese aspecto, creo que es bastante iluminador porque sobre todo va recordando la experiencia de la comunidad como fundamento. Y en ese sentido, los valores permanentes que tiene es la fraternidad, en la comunidad donde aprendo a amar, donde pongo en común aquellas cosas. Por eso son necesarias las reuniones, los capítulos, para recordar el carisma, el patrimonio espiritual, donde también... tiene que haber una autoridad que guíe y anime a los hermanos y hermanas, eh, un cuidado solícito que se pide que las comunidades tienen que tener, especialmente con los más ancianos en la caridad, y la fraternidad como parte también fundamental de esta renovación espiritual, y del testimonio. Porque en el fondo las comunidades apostólicas están llamadas también hacer esto, comunidades que testimonian la caridad, que testimonian sobre todo la bondad al interior de ellas mismas. En ese sentido, también el Papa invitaba a tener esta actitud de sentir con la iglesia, o sea, las comunidades religiosas consagradas están en la iglesia y no son aparte de la iglesia, y sentir con la iglesia significa alegrarse con toda la Iglesia Universal, dolerse con la Iglesia Universal, y al mismo tiempo tener esta actitud, como lo menciona aquí Santa Catalina, a reconocer al Papa también como alguien que también conduce, que guía, que está a la cabeza, el dulce Cristo aquí en la tierra, como lo llama Catalina de Siena, y que todos los superiores, fundadores y todos aquellos que tienen una misión de guía, tienen que estar en comunión también con el romano pontífice. Ahora, en el párrafo 49 del documento hay un especial llamado que se hace a cómo se vinculan los obispos con los institutos de vida consagrada, a reconocer los carismas que los obispos también en cada diócesis valoren. En este sentido, el Papa también invita a promover el diálogo, a animarse en la caridad entre los obispos y las conferencias religiosas. Muy importante las conferre, así se llama, confederaciones, conferencias de religiosos, porque allí también se comparten las experiencias y en cada lugar, en cada país hay uno y a nivel latinoamericano, en el mundo. En el fondo, el Papa está urgiendo a cómo, en el fondo, eh, todos tenemos que sentirnos parte de la gran comunidad eclesial, aunque algunos son llamados a una vocación específica. En ese sentido, eh, el Papa va recordando y valorando la vida de clausura,
va valorando cada una de las experiencias de vida religiosa porque son obra del Espíritu Santo. Y parte primero hablando de la vía de clausura o las monjas de clausura o monjes también que de clausura, donde se valora este signo de unión, de encuentro y recoge especialmente lo que decía Pío XII, la orientación, el concilio. En cuanto a la promoción de federaciones de monasterio de clausura, es decir, que haya también entre los monasterios no solo una autonomía, sino que también pueden ser federaciones, porque aunque cada monasterio puede ser autónomo para su manutención, también es importante que los monasterios que están bajo el mismo carisma puedan establecer un vínculo común, donde puedan también actuar solidariamente, los más pobres en bien, los más ricos en bien de los más pobres, al interior de la vía monástica. También desde se elige a la carta y la exhortación a los hermanos que no son clericales, es decir, ¿a cuáles son estos? Aquellos que simplemente viven como consagrados, y uno puede recordar los hermanos de la Salle, los hermanos menecianos, que son comunidades, los hermanos del Sagrado Corazón, que no hay sacerdotes, sino que ellos viven su consagración allí al interior y el servicio de ellos es valioso porque estos institutos de hermanos eh, institutos también pueden ser laicales, donde prestan un servicio a la iglesia de un modo único y los reconoce. Y también por otro lado, eh, el Papa recoge también esto en esa carta, en eso, los institutos que son mixtos, donde hay varones y sacerdotes, en el también, donde hay miembros en una orden, y que en el fondo eh, invita a vivir al interior de ellos también la caridad mutua y no que por el orden sacerdotal se hagan muchas distinciones, sino que también todos colaboran en bien de la comunidad y del carisma que tienen. Y por último, el Papa habla de la vida consagrada como un gran don y que se va adaptando a los tiempos presentes, la vida religiosa. Ahora, en ese sentido, el documento hace un análisis de la situación actual de la vida religiosa, porque también está preocupado del futuro, algo que también nos inquieta hoy. Y en ese sentido, sobre todo con la crisis vocacional que vivimos, es necesario, como dice él, evaluar y reorganizar la obra apostólica. A lo mejor hoy día, más que nunca, cuando faltan vocaciones, es rezar y es también plantearnos cuáles son las voces de este tiempo y de qué manera podemos actualizar y vivir nuestra vida de consagración. Esto es como una llamada no solamente a los religiosos, religiosas, sino también a nuestra vida sacerdotal. Yo lo digo en particular siendo sacerdote diocesano y cómo también la crisis que vivimos, porque hoy día también hay crisis en las vocaciones sacerdotales, cómo hoy día tener que recrear y reanimar a otros para que haya más sacerdotes, más religiosas, más religiosos. Ahora, en ese sentido, toda la carta, todo aquello es animar especialmente en la formación inicial y permanente, eh, también a cambiar y a mirar la vocación a la que uno ha sido llamado y abriéndose a ayudas espirituales y, como dice, y psicológicas. Hoy día más que nunca es importante esta integración de lo humano y lo divino. No basta ser piadoso para ser un buen religioso, un buen sacerdote, una buena religiosa. También humanamente tengo que tener desarrollados ciertas cualidades, ciertos modos. Hay una humanidad necesitada siempre de redención, de sanación. Ahora, la vía consagrada, como dice Epifanía del amor de Dios en el mundo, está llamada a una misión y una misión de servicio en la caridad. Y en ese sentido, siguiendo
siguiendo de cerca a Jesús, que tiene esta actitud siempre benevolente con los que sufren, con los que padecen. Por eso el capítulo tercero de la exhortación va insistiendo en la caridad que se tiene que manifestar hacia los demás en todas las obras. Y en ese sentido, eh, el Papa toca cuatro aspectos que vamos a ir mencionando. Uno, el amor hasta el fin. Y recuerda la escena de San Juan en la última cena, en el capítulo 13, donde Jesús se pone a lavar los pies a los discípulos, se pone a lavar los pies a aquellos que estaban ahí, y recuerda que el ejercicio de toda vida religiosa es un ejercicio en el amor, la figura de Cristo que sirve, la figura del Señor que vive en esta entrega humilde, en solidaridad, y que Él se vuelve el maestro y la imagen a lo cual tenemos que aspirar. Un servicio especialmente para los pobres, y en ese sentido, eh, el documento, podríamos decir, toca algunos temas que ya habían salido en el CELAM en ese entonces, en Santo Domingo, que era un encuentro que hubo en Latinoamérica o en Puebla, donde se invita a no olvidar el rostro de los que sufren. Y también en ese sentido el aporte específico de los consagrados y consagradas con su testimonio, que hacen visible, como dice, esta presencia amorosa y salvadora de Cristo. Eh, en ese aspecto creo que un valor fundamental de toda vida religiosa es que está llamada a amar. Además, en esto significa también ir a anunciar a otros pueblos esta misión allende, es decir, fuera de las naciones, que te promueva también el diálogo interreligioso, la inculturación, temas que siguen siendo actuales, porque hoy día más que nunca necesitamos conocer las nuevas formas de cultura, las nuevas formas de interacción con el mundo, el diálogo interreligioso. eh, es esencial que hoy día vivamos este carisma de comunión en el interior de la iglesia, de comunión en las comunidades, de poder vivir en esta realidad de la misión que toca, y esta misión como una opción preferencial por los pobres que sigue siendo tan actual como ayer. Hoy día son muchos los que sufren, hoy día son muchos los que siguen padeciendo, y que la vida consagrada, la vida religiosa, todos pueden manifestar a cada uno esta misericordia del amor de Dios. Ahora, hace una mención especial el Papa dentro de esto a institutos o comunidades que siempre han atendido especialmente el cuidado de los enfermos, porque a lo largo de la iglesia los enfermos siempre han sido como, algo fundamental. Ahora, unido al tema de este amor hasta el fin, como lo decía, está también un segundo aspecto que es el testimonio profético ante los retos que presenta la iglesia y la vida religiosa. En ese sentido, el testimonio profético se une a la sintonía que tiene que estar con el magisterio de la iglesia y la presencia auténtica. O sea, yo no soy profeta solo, soy profeta en la iglesia, no de un modo individualista, sino de un modo comunitario. En ese sentido, se invita a esta dimensión, sobre todo a promover la unión y no la discordia, que ante la situación que hoy día vivimos, tenemos que muchas veces que alzar la voz como profetas de este tiempo que anuncian a los hombres la buena noticia, que denuncian también aquello que está mal y que consuelan también a otros. En ese sentido, será importante que rescatar la palabra de Dios, rescatar la Sagrada Liturgia, la Santa Misa, liturgia de las horas, una devoción a la Virgen María, para no perdernos en todo esto. En cuanto a esto que decía anteriormente, vuelvo atrás, el reto hoy día es cómo podemos comprender el lenguaje en que vive la humanidad y cuál es el lenguaje con que comunicamos a los demás. En ese aspecto vino una tercera cosa que son los aerópagos de la misión. Esto de los aerópagos
recuerda a la experiencia de Pablo cuando entró en Atenas y se encontró con este altar al Dios desconocido y que se puso a predicar allí en el Areópago la buena noticia en medio de un mundo que era bastante pagano en Atenas. Bueno, hoy día vivimos también una realidad donde hay una diversidad de lenguajes, de cultura, y cómo allí, a partir de la educación, de los medios de comunicación, cómo transmitimos la verdad del Evangelio hoy en esos distintos espacios. Y aquí invita a la creatividad, a buscar nuevas formas, nuevos modos, y creo que en ese sentido, hoy día, más que nunca, le tenemos que pedir al Señor que nos dé esa gracia de esta comprensión frente al mundo que vivimos y donde un religioso, una religiosa tiene que ponerse en este mundo para dar razón de la esperanza, razón de su vocación y su seguimiento. Y unido a esto está el diálogo con todos, como lo decía en el capítulo 3 donde está el tema del diálogo ecuménico interreligioso, porque también compartimos búsquedas en común con muchos hermanos y sobre todo eh, esta presencia de Dios en medio de este mundo. Ahora, en conclusión, podríamos decir que frente a la incomprensión de una sociedad en la cual vivimos hoy día, una sociedad moderna, a veces pareciera ser que la vida consagrada no tuviera mucho que decir, eh, sí sigue siendo un valor fundamental al interior de la iglesia, lo mismo que la vida sacerdotal, eh, porque, hay una respuesta en la fe a Jesús. Cuando pareciera ser que hoy día es poco valorado la vida de la fe, la vida creyente, los religiosos, religiosas, sacerdotes, consagrados, cuando viven con coherencia, se transforman en pequeños faros que van iluminando a este mundo. Y la vida consagrada es una respuesta de fe en total gratuidad. En ese sentido, eh, te- tenemos que orar y se pide a la familia, a los grupos, a la juventud, hasta que hoy pidamos generosidad. Creo que hoy día la gran misión que tenemos, la gran tarea que tenemos por nosotros es que en el fondo es orar para que no falten vocaciones pero para que al mismo tiempo manifestemos esta fe ante el mundo. O sea, en un mundo que parece cada vez más tecnologizado, donde parece que queremos sacar a Dios de toda estructura, el Señor vuelve a tener un lugar, quiere tener ese lugar con nosotros y de una u otra manera, a través de la consagración, a través de la vida, en este vínculo de amor, se vuelve también un signo de esperanza para todo el mundo en el cual hoy día nos desenvolvemos y creo que en ese sentido y lo digo con conocimiento de causa, con mayor razón tenemos que valorar a aquellos que son consagrados, valorar la presencia de religiosas, religiosos en las distintas comunidades, las comunidades eclesiales, diocesanas, parroquiales, agradecer por los distintos carismas que el Señor va suscitando y que están en esta sintonía con la Trinidad. En ese sentido, eh, hoy más que nunca tenemos que revitalizar nuestra vida consagrada y al mismo tiempo manifestar ante el mundo la fe en Jesucristo a partir de cómo vivimos con mayor coherencia los consejos evangélicos de pobreza, obediencia y castidad frente a un mundo que a veces pareciera no aceptar ya a aquellos que se consagran, pero que están tan necesitados de la presencia de Dios. Eh, Hoy día le pedimos al Señor que nos dé hoy día esa fortaleza interior. Agradezcamos al Señor por tantos religiosos y religiosas que conocemos, que han dado su vida, que viven ahí fielmente, que están entregados en la misión, que sirven a veces en el silencio de un monasterio orando por nosotros, los pulmones de la iglesia, como lo recuerda el Papa San Juan Pablo II, aquellos religiosos y religiosas que están en tantos lugares haciendo la caridad
en hogares de ancianos, en escuelas, en hogares de niños, que tienen a veces a cargo comedores, que actúan en la caridad, que viven entre los pobres y viven también muy pobremente, aquellos religiosos y religiosas que sirven en el mundo de la educación, en el mundo también de lo que significa formar a otros. Creo que hay una variedad, los que están en los hospitales, en las clínicas, los que visitan enfermos, los que tienen como carisma, los que van a las cárceles. Creo que es una riqueza enorme y sobre todo pidamos para que no falten las vocaciones y que aquellos que somos consagrados podamos vivir con mayor fidelidad, con mayor entrega, en mayor amor, en este amor, como lo decía la carta, en este amor de entrega y fidelidad, y que podamos también compartir nuestras propias experiencias de vida consagrada con aquellos otros y que le pidamos al Señor esta gracia cuando hoy día estamos haciendo esta meditación. Voy a dejar de compartir la pantalla eh, para que podamos también nosotros a lo mejor interactuar eh, con alguna pregunta, alguna cosa, pero sobre todo yo les diría aquellos que se unen, aquellos que están aquí en estos momentos, los que escuchan a lo mejor van a ver en la presentación después, esto, cómo agradecerle al Señor por los religiosos, religiosas, institutos seculares, laicos consagrados, que son un signo de amor y misericordia y que viven en gran santidad en medio de este mundo y que sirven con generosidad en sus comunidades. Yo lo digo aquí mismo en la parroquia donde estoy yo, hay tres comunidades religiosas que tienen distintos carismas, unas dedicadas al mundo de la educación, otras a la caridad, especialmente con los ancianos. Aquí mi vecino tiene una parroquia, los hermanos mercedarios, están también aquí, atendemos a las carmelitas descalzas que son de clausura, y en esta gran variedad, como en un jardín donde hay distintas flores, cada uno tiene su belleza y cada uno aporta que el paisaje sea cada vez más bonito. Creo que eso valorémoslo, agradezcámoslo y sobre todo que podamos también nosotros sentirnos corresponsables rezando para que no falten las vocaciones y rezando por aquellos que están consagrados al Señor. Amén, Padre. Aquí hay una pregunta en YouTube. ¿Mm? Paola Evangelina Suárez. Bueno, hay comentarios, ¿no? De buenas tardes, de saludos, pero Paola dice, Padre Víctor, a su parecer, ¿cuál es el desafío más importante que debe afrontar la Iglesia respecto de la vida consagrada? Yo creo que el gran desafío es cómo aprendemos a leer la historia hoy día y cómo entramos en un diálogo y en un encuentro con los demás. Cómo no nos olvidamos de especialmente lo que tiene que ver en relación a la caridad. Creo que la caridad es el lenguaje universal, el lenguaje del amor. Y cuando pensamos en la vida religiosa hoy día, en la vida que tiene que enfrentar tantas contrariedades, si se enfrentan desde el amor, desde la verdad, desde la caridad, creo que hay un gran paso ya dado. eh, y esto lo digo especialmente porque en medio de un mundo que parece cada vez más descristianizarse, las experiencias de amor siguen siendo un tesoro y incluso aquellos que se sienten más alejados, cuando ven un sacerdote, una religiosa, un religioso, que lo ven actuando con mayor coherencia, con una dedicación, con amor, también les dice algo y, y son valorados. Eso, yo creo que es como volver a este seguimiento de Jesús, mirando a Jesús siempre, que pasó haciendo el bien, como lo dicho los apóstoles, y que somos llamados nosotros también a hacer el bien a los demás. Así es. También dice, ¿y qué deberíamos hacer como iglesia para fomentar el incremento de las vocaciones religiosas? Yo diría lo primero, orar. O sea, y orar para que al interior de nuestra familia surjan las vocaciones, porque a veces oramos por las vocaciones pero oramos por las vocaciones que salgan de la familia del lado.
No, Sí, también sí. a los que son familia, los que tienen hijos, rezar a lo mejor porque un hijo sea sacerdote, sea religiosa, rezar para que el Señor también a lo mejor regale el interior de la familia una vocación, pedir al Señor en verdad y decir, Señor, si tú quieres llamar a alguno de mis hijos, yo te lo entrego. A veces los papás les cuesta hacer esto, pero creo que cuando oramos por las vocaciones, oremos también por las vocaciones interiores de nuestra familia que surjan de allí también y, y donde el Señor llame para el bien de todo. Primero la oración, eso es como una primera cosa. Y segundo, yo también invitaría a valorar la vida religiosa y sacerdotal. ¿De qué manera? A veces invitando al sacerdote a lo mejor a la casa, a compartir, a conocerlo, o a la religiosa, o si conocemos a lo mejor de repente alguna comunidad que trabaja en distintas tareas, ver, tratar de comprender lo que hacen, dónde están. No sé, se me ocurren esas cosas que son bonitas. Lo digo porque a veces a mí me invitan a las casas y yo voy donde la familia y cuando se nota que estoy cerca de la ciudad porque va pasando la ambulancia. Y cuando uno lo invitan a una familia, que uno pueda también estar ahí y compartir. Y cuando compartimos de nuestra vida, de nuestra cercanía con el Señor, de la alegría con que vivimos la consagración, de también nuestra humanidad. Yo creo que a veces a la gente le cuesta entender que los curas, que las monjas, somos personas que nos reímos, que lloramos a veces también, que sentimos, que también nos duele a veces cosas que nos dicen y también nos alegran otras cosas que también nos puedan decir. Que hay gran alegría cuando un feligrés te dice, Padre, qué bueno, estoy rezando por usted, o le dice a uno a la hermana, hermana, qué bueno que tú estás aquí, qué bueno que hiciste esto. Es una alegría. También a uno le duele cuando hay indiferencia o cuando te tratan mal o te miran con desprecio, eso también. Pero bueno, uno lo ofrece y lo ofrece al Señor y el Señor está ahí. Y esto de compartir nuestra fe, yo creo que hay algo que es fundamental, que los religiosos, religiosas, sacerdotes, tenemos que compartir la fe con nuestro pueblo. Eh, yo soy creyente con mi pueblo. Y si bien tengo un servicio, en el caso mío lo voy a aprender, de presidir una comunidad como sacerdote, pero también como cristiano soy creyente. Creo en el Señor, creo en Él y comparto las experiencias de fe también con mi hermano. Y también donde tengo que rezar y donde a veces también a uno le cuesta rezar, como a tantos de ustedes que también tenemos lucha, pero también hay grande alegría. Eso, yo creo que cuando aprendemos a compartir de lo que somos de verdad, hay un camino enorme y la familia y los chiquillos se acercan a uno y los niños, y también uno cuestiona al otro. Decía, hay gente que te pregunta, ¿y este padre por qué estará tan contento? ¿Ah? Y- o esta religiosa, ¿por qué será tan feliz? Es que cuando tenemos a Jesús en el corazón, sabemos que Él nos acompaña siempre. Bueno, aquí también continúa, dice, muchas gracias, Padre Víctor. Nos ha brindado respuestas claras y precisas. Dios lo bendiga mucho y María Santísima lo guarde en su inmaculado corazón. Y yo también quisiera hacer un comentario. Yo los invito a que se acerquen ustedes y sus familias a sus parroquias, que atiendan los eventos que presiden los párrocos en sus parroquias. A veces decimos, ay, mira, este padre, como dice usted, Padre Víctor, este padre que enojón, este padre acá. No, mejor pongámonos en su lugar y pensemos, pobrecito, o sea, hay que brindarles nuestro cariño. Ellos también son seres humanos que se sienten solos, que también necesitan tener una palabra de aliento. También acerquémonos a las comunidades de religiosos, a los conventos. Si ustedes vieran cuánto gusto les da a las monjitas
cuando uno va y las saluda, cuando uno va y platica con ellas, porque ellas también pasan su vida dedicadas a alabar a Dios, a rezar por nosotros. Entonces, pues también debemos de ser agradecidos y darles nuestro cariño. No sé, ¿usted qué piensa, padre? O sea, yo lo que decía recién, o sea, no olvidarnos que compartimos. Yo creo que a veces tenemos la idea del padre, de los curas, y esto también ha sido culpa de nosotros los curas, que como que nos distanciamos del pueblo de Dios y no, si caminamos con nuestro pueblo. A mí me da mucho gusto y mucha alegría. eh, lo digo porque yo vivo aquí en la parroquia, si bien yo soy diocesano, no soy religioso. Pero, por ejemplo, cuando los chiquillos, los chicos, los chiquillos son los chicos, los jóvenes, adolescentes y todo, y se acercan y te dicen padre y te saludan, o los niños que tengo en catequesis, las niñas, y van y corren, y cuando los invito a veces al altar a rezar el Padre Nuestro cuando estamos en la misa, y se pone tan contentos, la familia. eh, o uno va por la calle, yo voy caminando a veces y me encuentro con alguien, buenos días, buenas tardes, hola padre, ¿cómo está? O sea, ¿no? Yo creo que a veces hemos perdido, y yo creo que esto, producto de todo lo que hemos vivido también en la iglesia, que a veces nos ha costado, sobre todo con el tema de los abusos, que creo que ha sido una cosa muy dura, muy difícil, como que tendimos a replegarnos, a no vincularnos, pero es todo lo contrario. Con mayor razón tenemos que vincularnos, establecer relación con los demás, establecer sanas relaciones con los demás, vivir en esta donación y en esta entrega junto a otros. Eh, Creo que en ese sentido, con todos los dolores que hemos vivido en la iglesia, claro, hay como una actitud a veces mejor vivir distante, pero es una tentación también, creo, esto de apartarnos. Si estamos al servicio del pueblo de Dios, de la comunidad, ¿cuánto bien le hacemos a los enfermos cuando los visitamos, cuando vamos a rezar con ellos, cuando les damos la unción, cuando estamos? ¿Cuánto bien uno hace cuando uno confiesa? En el caso de estar hablando como sacerdote, cuando uno está en el confesionario, cuando uno está liberando al otro de sus pecados, cuánto bien uno le hace a otro cuando reza por otra persona, cuando la bendice, cuando la escucha, cuando uno celebra la Eucaristía, cuando, cuando acogemos a la familia. O sea, siento que el Señor hace su obra a través de nosotros de un modo extraordinario y a lo mejor de repente somos instrumentos un poco frágiles, eh, que nos equivocamos, pero el Señor sigue haciendo su obra. Y, y sí, también están nuestros caracteres, hay gente más fácil, gente más difícil, gente más simpática, gente más apática, hay gente más enojona, menos enojona, pero... pero el Señor nos llama con todo eso, si uno se pone a pensar en los apóstoles, los apóstoles era cada uno un mundo. De hecho, sí, yo el otro día pensaba en esto, mirando a los 12. Hoy cada uno de los 12 tenía sus cosas, sus más y sus menos. Había uno que era publicano, que había sido pecador público, el que era cobrador de impuestos. Había otro que era impetuoso, como Pedro, que era pensamiento hablado y como que le prometía al Señor cosas y después se arrepentía porque se equivocaba, impulsivo, otros que tenían un carácter tremendo, como Santiago y Juan, que no en vano Jesús les puso los hijos del trueno, porque al parecer ellos como hermanos eran de un carácter muy difícil. O sea, si uno se pone a pensar a quiénes ha llamado el Señor, a los que Él quiso. Y nos llamó a cada uno con nuestro más y nuestros menos para manifestar su gloria, la gloria de Dios en medio de su pueblo. Y aunque a veces eh, nos enfrentemos, porque no siempre uno está igual, pero hay que tener conciencia que soy un llamado o una llamada por el Señor. Así es.
Sí, también invitémoslos a nuestras casas, abramos de nuestros hogares, que se sientan queridos por todos, apreciados y valorados. Si vieran cuánto gusto les da a los sacerdotes que los invitemos a nuestras casas, que les ofrezcamos, les hagamos sus comidas preferidas, ellos también son agradecidos, ellos también quieren sentirse queridos por todas las familias. Entonces, pues yo los invito a que este año también pongamos un granito de arena de nuestra parte y, y nos acerquemos a nuestras iglesias. Exacto. Bueno, recemos por las vocaciones, recemos al Señor y pidámosle a la Virgen que ella siempre acompañe a los que el Señor, su Hijo, va llamando. Yo diría eso especialmente y agradecer al apostolado por toda la misión que tienen. Comenzamos un nuevo año, este apostolado que comenzó en la pandemia, y que ya vamos al cuarto año y que yo llegué de casualidad. Eh, eh, Creo que para ti, Marisa, para Denise, que están ahí siempre detrás, muchas gracias porque ustedes siempre están pendientes de llevar esta evangelización y siempre con una actitud de tan cariño también a nosotros sacerdotes. Varias veces tú me has invitado a tu casa, pero yo estoy un poco lejos, vivo al sur del mundo, en Chile, y tú estás allá en Tucson, Arizona, y pero algún día nos encontraremos. Ustedes están allá en el norte con mucho frío hoy día, Sí, invierno. Yo estoy con un calor que está en muy altos grados, pero unidos en el mismo Señor, en el corazón de Jesús, este corazón que tanto nos ama. así es, Padre. Y algún día vendrá usted para acá, o si no, vamos a ir Oscar y yo a visitarlos. Exactamente. Aquí bienvenidos a casa. Les doy la bendición, que el Señor les acompañe a cada uno de ustedes, les bendiga y les fortalezca y que este año sea un año lleno de bendición. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Pero antes de irnos, vamos a pasar a hacer las invitaciones a los siguientes eventos del apostolado. Muy Bueno, bien. los invitamos a que nos acompañen mañana, jueves. Tenemos a las 7 de la tarde adoración al Santísimo. Durante la adoración al Santísimo se reza el Santo Rosario con los padres, los siervos del Divino Amor desde Guadalajara, Jalisco. Y este viernes tendremos con nosotros a la 1:30 de la tarde, hora de la Ciudad de México, 20:30 horas españolas, tendremos con nosotros al padre Javier Luzón con el tema La Gran Tribulación. Este domingo, a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México, tenemos la paraliturgia de sanación de las 6 puertas. A las 6 de la tarde, el mismo domingo, el padre Gabriel Panduro Muñoz celebra la Santa Misa y él la transmite por el canal de YouTube y por la página de Facebook del Apostolado. Este martes, a las 6:30 de la tarde, hora de la Ciudad de México, Denise y una servidora les invitamos a rezar el Santo Rosario. Se transmite por Zoom, Facebook y por el canal de YouTube. Este próximo miércoles 17 de enero tendremos con nosotros a Juan Romero desde España y él nos va a hablar acerca de San Vicente Ferrer, su vida y su obra, el ángel del Apocalipsis. Entonces, pues tenemos muchos eventos preparados para ustedes y seguimos trabajando todo para el bien de la comunidad y para hacer de nuestro mundo un mejor lugar para vivir. Muchísimas gracias, Padre. No sé si tenga alguna otra palabra que decir. No, ninguna, Marisa. Al contrario, que seguimos, como tú dices, animándonos mutuamente en este camino de fe y animándonos durante este año. Muchas gracias, Padre. Y Denise no pudo estar porque ahorita está trabajando y le encomendaron un trabajo especial, así es que por eso no pudo estar presente. Pero muchísimas gracias, muchísimas bendiciones a todos y nos da mucho gusto que nos acompañen siempre en las conferencias y en los eventos del apostolado. Gracias, Padre, que tenga muy bendecido día. Igualmente, bendiciones a todos. Bendiciones.